encontramos después de las vacaciones. Estamos muy felices y agradecidos de estar acá de nuevo compartiendo con ustedes este año en la académica y estamos súper entusiasmados por todas las cosas que tenemos para compartirles en los próximos programas. Hay muchísima info de psicología, como saben, está absolutamente en todos lados, así que bueno, y dirán, los que están viendo por Twitch dirán qué cambiada que está Abby, ¿no? No. Hoy Abby no nos va a acompañar, va a estar con nosotros el próximo programa, pero aprovecho para darle la bienvenida al nuevo integrante del equipo de Entre Sesiones, que es Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, soy Juan, como algunos sabrán, estudiante de psicología, de ahí es que surge la idea de este programa. Y nada, muy entusiasmado de poder formar parte de este nuevo proyecto que comenzó el año pasado y sigue este año. Uh-huh. Bueno, y los invitamos a todos a que nos acompañen. Como saben, para los que no nos escucharon nunca el año pasado, este es un programa sobre psicología, donde tratamos de traer un poco todo lo que nosotros sabemos de la teoría a la vida cotidiana, porque realmente pasa en todas las áreas, la psicología, en lo laboral, en lo educacional, y es algo con lo que convivimos todos los días. Entonces, nuestra idea es ayudarlos capaz a entender sus pensamientos, a entender las cosas que sienten, por qué pasan algunas cosas y traerlo con ejemplos, con películas, con libros. Sí, desde una perspectiva un poco más amigable. Uh-huh, para que se entienda súper fácil y que se puedan sentir identificados con los temas que tocamos también. Por ejemplo, el tema de hoy, que es algo que nos parece súper oportuno para traer, volviendo de las vacaciones, hay algo que está pasando mucho que es la ansiedad de comienzo de año. Claro, ¿no? sí, la ansiedad de comienzo de año, como que si pareciese que el 1 de enero deberíamos levantarnos renovados, con expectativas, proyectos, cosas por resolver, y la realidad es que no todo funciona de esa manera, como tan simple, si se quiere. Sí. Se puede ver que hay mucha gente que arrancan cansados, que arrancan confundidos, también muy ansiosos por el comienzo de año, por todo lo que se viene con el año. Y la verdad que el calendario sí puede cambiar, pero nuestro cuerpo sigue con todo lo que viene cargando del año pasado. No es que el calendario tuviese un reset emocional, como si todo comenzase desde cero, sino que es como que venimos acumulando cosas de años anteriores, o del año anterior por lo menos, uh-huh. Que siguen compartiendo con nosotros en nuestro día a día. Sí. Vienen las mismas historias, obviamente no es como una mochila que dejamos atrás, claro. Vienen los mismos miedos, por ahí duelos, procesos que veníamos trabajando el año anterior, vínculos que venimos sosteniendo de nuestra vida en general, que capaz en las vacaciones como nos da tiempo para poder revisar todo esto, ¿no? Y eso también genera ansiedad. También otras cosas que aparecen son las frases icónicas, digamos, uh-huh. Que nada, este año empiezo el gimnasio, este año empiezo algún deporte, este año empiezo una carrera, termino una carrera. Uh-huh. Todas frases que por ahí lo único que terminan por hacer es autoexigirnos más, digamos, es como que están rondando nuestra cabeza solo por haber comenzado un nuevo día, que es el 1 de enero, por ejemplo. Uh-huh. Y no nos malinterpreten con esto, no es que decimos que está mal esto de ponerse metas, porque obviamente está súper bueno tomar la conciencia de que hay que hacer cambios, de que son necesarios, pero no por ser comienzo de año tienen que ponerse la presión de que todo tiene que arrancar o todo tiene que cambiar de un día para el otro. Claro, bueno, ahí es donde va a colarse, digamos, lo que vamos a estar hablando con más detalle en el transcurso del programa, que sería esta ansiedad del comienzo de año. Uh-huh. Porque no es solo expectativa, sino que va a ser una mezcla de comparación, autoexigencia y miedo a quedarse atrás. Claro. Y además, sumando a eso, estamos rodeados de mensajes en todos lados, capaz en las redes más que nada, ¿no? Pero estamos rodeados de mensajes de organiza tu vida en 5 pasos, este es tu año, manifesta tus sueños, si querés podés hacer lo que vos quieras, y claro. Capaz eso es un poco irreal teniendo en cuenta las oportunidades que tenemos. Termina por ser más un sobreoptimismo de la realidad que tenemos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, eso lejos de ayudar, lo que va a hacer es capaz que generarnos más esta ansiedad o esta presión, porque si no lo podemos lograr nos vamos a sentir como que estamos fracasando. O que el problema somos uno mismo, cuando en realidad lo único que está sucediendo es que transcurren los días, transcurre el tiempo. Sí. Y también está, bueno, lo que veía de estas frases que vemos en todos lados, en las redes. También vemos cómo la gente se va de viaje, cómo consiguen nuevos logros. A fin de año, del año pasado, hablábamos esto de que todo el mundo se estaba recibiendo, ¿viste? Sí. Que veías que literal vos entrabas a Instagram y eran 50.000 fotos de recibidas. Ahora entras a Instagram, son todo el mundo en Brasil, todo el mundo en Mar del Plata, están en las playas. De viaje por cualquier parte del mundo. Sí. Nosotros empezando un programa acá. Sí. Después también está esto de la comparación con los cuerpos, porque bueno, en verano como que se ven más los cuerpos y es esto de los cuerpos perfectos, ¿no? O gente arrancando proyectos como nosotros. Sí. Gente arrancando distintos proyectos en su vida, ya sea laboral, ya sea poniendo un emprendimiento. Sí, bueno, lo educativo también. Pero lejos de esto también ayudar, digamos, es como que termina siendo como una comparación con la realidad de otra persona que no tiene nada que ver con uno mismo, con lo que uno transita. Sí. Bueno, eso lo que puede llevar es, digamos, como a que pensemos de que todos están avanzando menos nosotros, porque nosotros no estamos de viaje, nosotros no estamos, no sé, terminando la carrera. Digamos, es que una comparación un poco irreal, no estamos teniendo en cuenta nuestra perspectiva, nuestro punto de ahora. Claro. Y a veces es inconsciente. Generalmente es inconsciente, como que se da de verlo y decir, uy, yo no estoy haciendo eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que hay personas que arrancan el año con mucho entusiasmo, pero hay muchas que arrancan cansadas, que arrancan desorientadas porque no tienen idea de qué van a hacer este año, por ejemplo, o con una sensación rara, y eso también es normal. Lo que queremos que quede claro es eso, de que podemos arrancar el año de todas formas y no solo con muchísimo entusiasmo. Que no estás atrasado si todavía no sabes o no tenés claro los objetivos o metas que tengas para este año. Sí. También no sos menos capaz por sentirte medio perdido en no saber qué hacer en el año. Justamente el inicio es como una transición psicológica, podríamos decirlo, donde el cuerpo todavía está acomodándose y la mente también está acomodándose, con nuevos horarios, con nuevas metas, con nuevos planes. Claro. También algo que aparece, digamos, es que a veces en este comienzo de año no es falta de motivación para llevar a cabo nuestras metas, sino también es que no tuvimos el descanso suficiente, que por ahí en las vacaciones lo que sucede es eso también, de que más allá de que es vacaciones y que tenemos toda esta idea de que en vacaciones nosotros volvemos relajados, no siempre se da de esa manera. Es como que terminamos por cerrar un ciclo, tenemos las vacaciones y lo único que estamos pensando es qué es lo que tenemos que hacer cuando terminen esas vacaciones. Sí. O también procesando muchas de las cosas que vivimos previo a estas vacaciones. Sí, por eso hoy vamos a hablar de esto. ¿Qué nos pasa emocionalmente cuando arranca el año? ¿Por qué aparece tanta ansiedad al comienzo de año? También sobre por qué nos comparamos tanto y qué podemos hacer para transitar, digamos, estas herramientas más prácticas, para transitar un poco todo esto que sobrelleva a comenzar un nuevo año. Y esto no es solamente para quienes están mal o quienes se sienten perdidos, sino para los que están bien, pero sienten que van a 1000 incluso sin empezar todavía con la rutina que van a mantener durante el año, ¿no? Claro. Para todos los que están transitando acomodarse en este nuevo año sería. Sí. Bueno, y lo que proponemos es que nos cuenten qué metas o qué cambios están proponiéndose ustedes mismos para este año y si se animan también a decirnos en cuánto tiempo. En cuánto tiempo, claro, que ¿sí? Si tienen pensado, digamos, cómo lo harían durante el año, sí. Aquellas metas que estén pensando. Sí, pueden escribirnos a través de las redes, en Instagram, laacadémica985, también pueden mandarnos mensajes al 3764-727704 y en las redes de la Académica también tienen una encuesta de cómo arrancaron el año. Las opciones son motivado y con energía, ansioso, con la cabeza a 1000, cansado, sin ganas o medio perdido. Claro. Así que esperamos que participen, que nos cuenten cómo va su comienzo de año y ahora nos vamos a una pausa y ya volvemos con más información.
Volvemos con más hits, más verano y la mejor energía del 2026. Fin de espacio publicitario. Bueno, volvimos, estamos escuchando musiquita y ahora sí vamos a ir a lo más teórico, ¿no? Vamos a empezar a hablar sobre uno de los temas de hoy, que es la ansiedad anticipatoria. Bueno, como recién veníamos hablando de todo lo que es el arranque del año, los propósitos y esa sensación medio rara que aparece en este enero, febrero, estos primeros días del año, acá vamos a meternos en algo que es muy puntual, o sea, algo muy puntual que muchos están sintiendo. Uh-huh. Es esa ansiedad que no tiene que ver con algo que esté pasando puntualmente, que no podemos decir me siento ansioso por esto, sino que es algo por lo que creemos que va a pasar en un futuro. Eso justamente en psicología tiene un nombre muy específico, que es ansiedad anticipatoria. Uh-huh. Que ya desde el nombre nos dice mucho, ¿no? Es una ansiedad que va por adelantado a lo que puede llegar a pasarnos, que como todos sabemos es algo de lo que no tenemos ningún tipo de certeza, el futuro. Exactamente, porque es miedo a algo, no a lo que esté ocurriendo en el momento, sino a lo que nosotros por ahí tenemos la expectativa de que va a suceder en algún otro momento, por ciertos indicadores que podemos tener en el entorno, pero bueno, en sí termina siendo un futuro totalmente imaginado. Uh-huh. Es como vivir en un modo adelantado. Y sí, aunque no pasó nada todavía, el cuerpo sí la está reaccionando como si estuviera pasando porque la mente lo está pensando así, ¿no? Claro. Y eso tiene una explicación biológica. Porque cuando anticipamos una amenaza, esto es algo de lo que hablamos mucho con Ávila, de cómo se activa el sistema nervioso simpático, que es subiendo el cortisol, subiendo la adrenalina y entramos en modo supervivencia, como que nos estuviera persiguiendo un tigre, aunque eso no está pasando. Pero el cuerpo se prepara para ir contra ese ataque que percibe, ¿no? Sí, en síntesis es responder a una demanda del entorno, una realidad, digamos, que puede estar ocurriendo. Bueno, en este sentido es según lo que nosotros imaginamos. Uh-huh. Terminamos de este modo viviendo cansados por estas batallas imaginarias, así como mencionabas con lo del tigre. Uh-huh. Bueno, terminan siendo batallas imaginarias. Ese futuro que nosotros tenemos la expectativa de que va a suceder no es real, o cuando llega el momento de que tendría que hacerse realidad, no llega con todo lo que nosotros imaginamos y pensamos y termina ese desgaste estando de la misma manera. Uh-huh. Sí. Y ahí surgen como preguntas que pasan por nuestra cabeza de ¿y si no llego? ¿Y si me atraso con todo? ¿Y si este año no hago nada importante? ¿Y si los demás avanzan y yo no? Claro. Bueno, igual con todo esto que decís, estos son pensamientos que uno los va a tener, pero ¿por qué suceden? O sea, un poco de ansiedad siempre va a ser normal, esperable, para poder justamente responder a las demandas que uno tiene del entorno. Sí, sí. Claro, porque el problema no es sentir ansiedad, que ya sabemos que eso es como algo normal que pase, sino cuando se vuelve algo constante, algo anticipatorio y paralizante, que ahí ya deja de ser una alarma útil y pasa a ser como un ruido de fondo que está todo el tiempo atrás nuestro. Esto se puede conocer como lo que sería ansiedad adaptativa, que es un mecanismo evolutivo natural. Por eso decimos, es normal que se sienta, está bien que se sienta, o sea, estamos funcionando bien si lo sentimos, pero no sentirlo todo el tiempo y contra amenazas que no son reales. Claro. Por otro lado, sí tenemos lo que es la ansiedad anticipatoria crónica. Crónico justamente porque se va a dar a lo largo del tiempo, no es en un punto específico. Este va a ser un estado de alerta constante, digamos, es como que tenemos la demanda de adaptarnos todo el tiempo. Uh-huh. Creamos escenarios catastróficos. Esto también se justifica en que por ahí uno quiere generar el escenario más catastrófico posible como para poder adaptarse si las cosas no salen tan bien. Uh-huh. Pero bueno, si estamos preparados para el escenario catastrófico, nosotros pensamos como que estamos preparados para todo. Sí. Nada. Bueno, y una de las cosas que más alimenta justamente esta ansiedad son las expectativas irreales que tenemos ante las situaciones, ¿no? Que muchas veces no son nuestras, pero vamos a adoptarlas igual, que a cierta edad, por ejemplo, tengo que tener... cierto trabajo, haber terminado una carrera. Uh-huh. Es como que si
por fechas deberíamos tener todo resuelto, digamos, por fecha de edad, fecha de tiempo, horario. Muy, muy estandarizado, muy poco flexible. Y el problema justamente no está en tener esos deseos, está perfecto como tratar de formar como un rumbo en nuestra vida y decir, bueno, quiero lograr estas cosas, pero el problema es cuando esto se forman mandatos rígidos que no podemos hacerlos flexibles, no podemos decir, bueno, capaz ahora no puedo, pero después voy a poder. Y bueno, ahí el futuro deja de ser una posibilidad y pasa a ser una amenaza, digamos. Sí. Y la presión social juega un papel enorme acá también. Porque incluso sin que seamos totalmente conscientes, estamos todo el tiempo bombardeados por redes sociales, por comparaciones constantes, por los logros ajenos que vemos en las otras personas todo el tiempo. Claro. Bueno, de cierto modo también vemos estos finales editados, digamos. Es como que hablábamos por ahí de los viajes y las cosas que hace la gente en estas épocas, pero esto termina siendo una comparación injusta para nosotros, justamente porque es lo que las otras personas deciden también mostrar. Uh-huh. Sí. O por ejemplo, también de cosas como otro tipo de logros más allá de viajes, donde capaz vemos como lo final, pero no sabemos cuánto sufrió la persona o cuántas cosas pasó la persona hasta llegar a eso. Y bueno, eso es algo que capaz no nos gustaría pasarlo, pero... Sí, algo que se estila mucho es subir la foto de la libreta de un final, después de un final, pero no vemos las horas de estudio, las noches, el llanto. Solo vemos, digamos, el resultado. Y muchas veces ni siquiera el resultado porque solo se comparten los éxitos. Uh-huh. Sí, también. Y lo que pasa con esta comparación constante es que se genera una sensación de estar siempre llegando tarde, que es esto que decíamos hoy, ¿no es cierto? Sí. La famosa frase interna, digamos, de que voy atrasado con respecto al entorno, al resto, a mis compañeros, atrasado con la carrera, atrasado con el trabajo, con los estudios, con la pareja. Uh-huh. Justamente, volviendo a mencionar esto, de que como si existiese un reloj universal, es decir, para todos de la misma manera, al cual tenemos que dar cuenta con las cosas que vamos haciendo. Sí. Y esto genera mucha ansiedad anticipatoria, porque el futuro se vive como algo que hay que alcanzar, es como tengo que llegar a este lugar sí o sí en este tiempo, y no como algo que se construye, que es lo que realmente pasa. Y eso nos va a llevar a otro punto clave, que es la necesidad de control. Que queremos saber cómo va a salir todo antes de empezar a hacerlo. Queremos garantías de todo, que es algo que no vamos a tener nunca. Claro. Hay un concepto en psicología que se llama intolerancia a la incertidumbre, justamente, que es esta dificultad de tolerar el no saber qué va a pasar. Y cuanto menos toleramos esta incertidumbre, más intentamos controlar y más ansiedad aparece. Es como un círculo que se va retroalimentando. Y en sí, tipo, el futuro termina por definición siendo algo que no podemos controlar, algo que no vamos a poder cambiar. Podemos hacer cosas más que nada en el presente. Sí, hay un montón de variables que o sea, es imposible tener en cuenta todas. Aunque queramos adelantarnos en una situación, pueden aparecer 1000 situaciones más. Y bueno, la mente hace esto justamente para protegernos, porque dice, bueno, si lo que decía Juan hoy, si tengo sé lo que va a pasar, ya me puedo preparar para que ir contra eso o ir contra cosas menores a eso, ¿no? Sí. Pero eso termina agotándonos, obviamente. Imagínense como la rumiación de estar todo el tiempo pensando todos los escenarios posibles, y además nos desconecta del presente, porque estamos pensando todo el tiempo en el futuro, en qué puede ser, en qué va a pasar, y eso para mí es lo peor que nos puede pasar. Sí. Bueno, esto desde la psicología, bueno, Aaron Beck plantea algo muy interesante como para responder, digamos, dar una definición de esto. Uh-huh. Hay una explicación teórica que es que no nos afecta la situación en sí, sino la interpretación que hacemos nosotros de esta situación. O sea, no va a ser el año en sí lo que nos genera ansiedad, sino lo que nosotros pensamos de este año, de este nuevo año. Sí. Y son pensamientos automáticos de va a salir mal, o no voy a poder, o si no logro esto, en este momento fracasé.
Claro, bueno, y eso se terminan viviendo, estos pensamientos se terminan viviendo como realidades, Sí. como certezas que uno tiene sobre el futuro. Sí, y también viste que son pensamientos muy a todo o nada. Es como, Claro. Sí, no sí, hay un sí, punto sí. medio. Es si no lo hago, fracasé, soy un fracaso total en todo. Claro, bueno, estos pensamientos aparecen, es incontrolable que Sí. sucedan porque nosotros tratamos de, obviamente vamos a tratar de anticiparnos automáticamente, Sí. pero bueno, podemos dar cuenta de eso, de que terminan siendo o viviéndose como verdades. Ujú. Y lo que pasa con esto es que el cuerpo no distingue mucho entre lo que es real y lo que estoy imaginando. Y más Claro, si estoy imaginándolo claro. todo el tiempo. Entonces, si la película es catastrófica, obviamente el cuerpo va a responder con mucha ansiedad porque piensa que eso está pasando realmente. Entonces, la ansiedad va a ser real ante pensamientos que no lo son, Claro. básicamente. Bueno, con esto surge también como una forma de pensar alternativa que podemos tener, que es de capaz que el desafío no es adaptarnos al futuro, sino aprender, digamos, a habitar el presente, lo que tenemos en el momento. Y bajar un cambio, digamos, con esta exigencia que nos hacemos nosotros mismos, nos imponemos nosotros mismos, también viene del medio, pero bueno, en mayor instancia lo hacemos nosotros. Sí. Y esta película que nos vamos a armar es algo que se puede revisar, no para ser ingenuos ni para negar las dificultades que podemos tener en el futuro, sino para preguntarnos, ¿esto que estoy pensando realmente es un hecho o es una interpretación o son cosas que pueden llegar a pasar en el peor de los casos? Sí, sí, sí. Bien, esperamos que participen en la encuesta que tenemos en Instagram, en la Académica 985, que respondan esa encuesta, también que nos cuenten a través del 3764-727704 cuáles son sus metas de este año, cuánto tiempo se pusieron para cumplir estas metas. Y después de la pausa vamos a seguir hablando de esto, pero ya desde herramientas o de pequeñas formas para empezar a aflojar, y también de la comparación social y la autoexigencia que vamos a tener, que Sí. venimos diciendo a través de las redes, a través de ver la vida de los otros. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Entre Sesiones. Estamos escuchando So Easy to Fall in Love de Olivia Dean. Y ahora vamos a seguir con el tercer bloque de la tarde, donde vamos a hablar de la comparación social y la autoexigencia. Qué temita bastante actual. Sí. Recién hablábamos de esto que tiene que ver con la ansiedad anticipatoria, de la película que vamos a armar sobre el futuro, y esto de la comparación es algo que justamente alimenta bastante esta película. Claro, la comparación constante con los demás, que no es lo mismo que la ansiedad en general. Acá hablamos de algo más específico, cómo nosotros nos medimos a partir de los otros. Ujú. Y eso también tiene nombre en psicología, tiene teoría, tiene historia, y hoy se potencia como nunca. Claro. Bueno, la teoría viene desde la psicología social, de Leon Festinger, Ujú. que nos plantea la teoría de la comparación social. Sí. Esta teoría lo que establece es que las personas evaluamos nuestras propias opiniones, nuestras capacidades y nuestras habilidades comparándolas con las de los demás, pero además esto se verifica especialmente en situaciones de incertidumbre en las que puede ser difícil medir como nuestra habilidad de afrontarlas de una forma objetiva. Claro, Entonces, no va a ser como que seamos inseguros necesariamente, Ujú. sino que lo hacemos porque somos seres sociales. Claro. Y el problema no es comparar como tal, porque como dijimos hoy es algo que surge inconscientemente, Sí. pero sí cómo, con quién, desde dónde estamos comparando, y hoy esa comparación ya no es ocasional, sino que se vuelve permanente, es como todo el tiempo. Bueno, esto es la implicancia acá, la que tienen las redes sociales, digamos. Todo lo que hace es potenciar, digamos, esta comparación, porque, bueno, tenemos al hilo de ver en el celular, digamos, ver en el teléfono lo que están haciendo las otras personas. Sí, sí.
Antes capaz las comparaciones se daban con amigos cercanos, con familiares, con gente que compartíamos todo el tiempo, pero ahora las comparaciones surgen como un nivel más arriba, más alto, porque incluso hay gente que se compara con personas que tienen realidades totalmente distintas, ¿viste? Sí, Comparación con famosos, por ejemplo. Con famosos, con personas que no están en el país, ni siquiera, digamos, es como que están Claro, en sí. el mismo círculo. Que tienen otras realidades geográficas, Sí. económicas. Emocionales, porque sí. tampoco sabemos como esto que dijimos, cómo fue su vida en general, digamos, como que vemos Sí. una pequeña parte, una porción. Sí. Esto, bueno, obviamente nos terminamos comparando con algo que no es la vida real de esas personas, sino con lo que, como habíamos mencionado antes, lo que eligen mostrar de esa vida, ¿no? Sí. Capaz que terminan mostrando más los logros que las vicisitudes, digamos. Sí. Vemos los logros sin ver los fracasos, los cuerpos perfectos sin ver el esfuerzo o las cirugías que hay detrás del cuerpo. Vemos éxitos sin ver los contextos en los que están esas personas. Y esa comparación construye un yo ideal, que es cómo debería ser yo, dónde debería estar, qué tendría que haber logrado ya. Y eso debería también es algo que se habla muchísimo, ¿no? Desde la psicología cognitiva de Beck, digamos, siempre se plantea lo que son los debería, que esto termina generando este tipo de pensamientos condicionales, que si bien nos sirven para tomar decisiones, Sí. apuntan a generar también en exceso lo que es culpa y frustración interna. Sí, son muy pesados esos deberías. Y además genera que no vivamos persiguiendo lo que queremos, sino escapando de no ser suficientes según lo que ponen estándares sociales. Una de las consecuencias más tangibles, digamos, de esto es la baja autoestima. Sí, porque si el parámetro siempre está afuera, nuestro valor personal va a quedar atado de alguna forma en cómo rindo a comparación de ese afuera con el que estoy comparándome justamente todo el tiempo. Casi siempre lo que pasa es que perdemos en esa comparación, porque el otro aparece mejor, más avanzado, más exitoso, Sí. 10 carreras arriba. Sí. Y otra consecuencia es la sensación de fracaso que nos puede generar esto. Que es como venimos diciendo, aparece incluso sin haber fallado nada en concreto. Es como con un general, con un global, si yo no logré esto, soy un fracasado en absolutamente todas las áreas de mi vida. Y obviamente eso no es así. Sí, sí. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta por sobre todo es que no fracasamos en la vida, pero nos sentimos fracasados igual. Hay que tener en cuenta, digamos, que este estándar termina por ser algo irrealista, un promedio imposible que nosotros sacamos según lo que nosotros creemos, lo que nosotros vemos de la realidad, sacamos un promedio muy lejos de la misma. Sí, sí. Después también tenemos lo que sería el apuro interno, que es la sensación de que hay que apurarse para llegar o para alcanzar algo ya, que esto es algo que escucho mucho en nuestra edad, que también a mí me pasa, pero es como que digo, tengo que tener todo ya, y después como digo, tengo 20 años, 23. Sí. Bueno, ahí también hay que tener en cuenta que parece como una carrera, digamos, que la vida es como que tenemos que avanzar, cumplir, pero bueno, a veces también está bueno parar un poco, digamos, en esa carrera, digamos, que si es que lo queremos tomar así. Sí. Y esto, estoy pensando que esto también pasa porque vivimos como súper apurados en general y no tenemos un tiempo a parar y ponernos a pensar realmente esto. Por eso me parece buena la idea de invitarlos a que ustedes se pongan a pensarlo, porque vivimos como moviéndonos en automático de alguna forma con cómo va todo el mundo y capaz no es lo que realmente queremos o no son las metas que realmente nacen de un deseo nuestro, sino que son impuestas, ¿no? Y todo esto que estamos diciendo nosotros suele ir de la mano con la autoexigencia excesiva que surge, porque si el otro puede, yo debería poder lo mismo o más que el otro. Si el otro llega, yo no tengo excusa para no llegar a eso. Y si te pones a pensar así, dejas de escucharte a vos, de registrar tus propias emociones, tus propios tiempos, tus límites en general.
tus procesos, a todos nos llevan distintos tiempos atravesar distintos procesos y además no todos tenemos ni las mismas capacidades, ni las mismas habilidades, ni los mismos recursos para lograr las cosas. Claro, no es justo, digamos, porque estamos en un punto distinto con respecto a lo otro. Pero bueno, tipo, es como que esta exigencia, en vez de resultar motivadora para que nosotros tomemos decisiones, nos encaminemos a nuestros objetivos, termina por ser castigadora. Siempre vamos a estar con el quiero ser mejor, que se va a transformar inconscientemente en no soy suficiente como soy. Sí. Y si miramos la vida de otros a través de pantallas o a través de los que nos cuentan superficialmente, puede que nos dé lugar a juzgarnos, a apurarnos, a exigirnos, muchas veces de más. Claro. La idea tampoco no es decir no miremos a los otros, digamos, porque también puede ser una fuente de inspiración, digamos, para ciertas ideas, metas, cómo llevarlas a cabo. Sí. Pero sí de que si observar lo que están haciendo los otros está generando malestar o nos está siendo contraproducente en sí porque no llevamos a cabo nuestras metas, sino que nos frustramos y lo dejamos hacer, ahí estaría bueno volver a pensar en la posibilidad de separarnos un poco de ver eso. Claro, sí. Porque bueno, como veníamos diciendo, cada proceso tiene ritmos distintos, contextos distintos, historias distintas. Incluso dentro de la misma familia, hermanos, pueden ser que tengan las mismas metas, pero que no tengan las mismas capacidades, habilidades para lograrlo, estando como criados en un mismo ambiente, con las mismas posibilidades económicas, geográficas. Traemos algo también de una psicóloga que es Kristin Neff, que se centra mucho justamente en sus estudios sobre la autocompasión, que es como una alternativa que le proponemos a ustedes cuando se ponen a pensar en estas metas que capaz son como de mucha exigencia, tratarnos con la misma compasión que trataríamos a alguien externo a nosotros. Bueno, eso es importantísimo tenerlo en cuenta, digamos, cuando empezás a compararte, poder pensar, digamos, ¿será que le exigiría esto así como lo comenta, a alguien que queremos? Sí. Bueno. Sí. Y me parece importante, ahora lo estamos hablando con las metas y esto, pero es como un ejercicio que se puede hacer en general para muchas cosas, ¿no? Cada vez que surgen pensamientos como negativos hacia nosotros mismos o pensamientos de mucha exigencia. Hay una clásica que es supuestamente con los insultos, digamos. Si esos insultos que nosotros nos decimos a nosotros mismos, se lo diríamos a otras personas que queremos. Sí. Los insultos, el decir tengo que poder más, tengo que hacer más, las veces que nos hablamos súper feo a nosotros mismos, como decir, uy, si yo estuviera delante de una amiga no le hablaría de esta forma. Claro. Y nos ayuda a tomar conciencia, de cierto modo, de lo que estamos, cómo nos estamos hablando nosotros mismos. Bueno, y en el próximo bloque vamos a hablar un poco sobre todo esto y cómo todo esto se refleja en nuestro cuerpo también, porque hasta ahora venimos hablando como de la mente, más que nada, pero también pasa que, como dijimos hoy, cuando en nuestra mente empiezan a aparecer pensamientos súper catastróficos, escenas que son todas malas o que no... Sí. Tenemos que tener en cuenta que no podemos desconectar una cosa de la otra, claro. La mente y el cuerpo. Sí. Entonces el cuerpo va a reaccionar con lo que nosotros lo estamos alimentando. Sí. Y va a reaccionar de formas bastante feas, bastante desadaptativas y que nos van a generar un malestar general, ¿no? Sí, tal cual. Bien. Decimos el teléfono para que sigan contándonos cuáles son sus metas de este año, cuánto tiempo se pusieron para lograr esas metas, que es el 3764-727704, y vayan a votar en nuestra encuesta de la Académica 985, donde preguntamos cómo empezaron el año. Nos interesa saber cómo empezaron el año. Así que ahora vamos a una pausa y ya volvemos. Cada canción cuenta una historia. Este verano 2026, escribí la tuya con nosotros.
FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Bueno, retomamos el siguiente bloque, el cuarto bloque de este programa. Y nada, bueno, como habíamos anticipado antes, veníamos hablando mucho de lo que era la mente, ahora vamos a pasar a hablar un poco más de lo que es el cuerpo, digamos, de todas estas exigencias, pero cómo son tramitadas, digamos, por lo corporal, ¿no? Sí, sí, porque el cuerpo también arranca el año y no siempre arranca bien, porque no somos máquinas que se apagan el 31 de diciembre y que se prenden impecables el 1 de enero, ¿no? Exactamente, sí, sí. Desde la psicología y las neurociencias lo que va a surgir, digamos, es esta idea de la regulación emocional, porque como, bueno, nosotros sabemos, no se habla solo de que tenemos emociones, sino que también estas mismas son gestionadas a través de nuestro sistema en general. Sí, y regular no es controlar ni tapar lo que sentimos, sino poder transitar estas emociones sin quedar desbordados o paralizados por ellas. Y para eso el sistema nervioso tiene que estar en un estado mínimamente seguro. Claro, claro, porque si el sistema nervioso está saturado, agotado, en alerta constante, pensar con claridad se va a volver una tarea imposible prácticamente. No porque no queramos, sino porque justamente el cuerpo está priorizando otra cosa muy importante que es la supervivencia. Claro, sí. Para explicar esto, traemos lo que sería la teoría polivagal, que explica justamente que cuando el sistema nervioso percibe la amenaza, ya sea algo real o algo simbólico, va a entrar en modo de defensas. Y ahí se va a dar una hiperactivación, se va a dar ansiedad, irritabilidad, apagamiento, desgano, desconexión de todo, básicamente. Bueno, y justamente en estos estados sentarse a pensar metas, objetivos, proyectos que queremos realizar en este nuevo año se va a volver prácticamente imposible. No justamente porque seamos vagos, sino porque el cuerpo está ocupado procesando todo esto. Claro, sí, es caótico. Si venimos pensando todo súper caótico y queremos organizarnos, como que no... Van a surgir escenarios caóticos también. Caóticos y catastróficos. El fin de año suele venir cargado de cierres, de balances, de presión laboral o académica, de vínculos intensos, y también tenemos obviamente un montón de fiestas, un montón de socialización con otras personas, por lo tanto emociones mezcladas, y muchas veces llegamos a enero con un cansancio que no se fue con las vacaciones. Bessel van der Kolk habla de esto, que dice que el cuerpo guarda memoria de lo vivido. Y aunque racionalmente digamos, bueno, ya pasó todo el movimiento de diciembre, el sistema nervioso va a seguir cargando con el estrés. Algo que se habla mucho también es el cansancio acumulado que se va dando. Bueno, no se nota, el cansancio no siempre se va a notar como, o el estrés, la ansiedad nunca se va a notar como solo como cansancio, sino como sueño, a veces irritabilidad, desgano, neblina mental. Todas estas terminan siendo expresiones que están dando cuenta de un mismo proceso, pero se manifiesta de maneras distintas. Sí, el cuerpo todavía está procesando como todo lo que estaba viviendo. Y con todas estas cosas aparece también la culpa. Y surge como la pregunta de ¿por qué no tengo ganas? ¿Por qué me cuesta tanto arrancar si todo el mundo está arrancando? Ahí está la comparación otra vez. Y la verdad es que el cuerpo necesita un tiempo de adaptación también. Bueno, en este nuevo año también pueden cambiar rutinas, horarios, demandas, expectativas. Y justamente nuestro sistema en general, no solo el nervioso, pero nuestro sistema en general va a necesitar un tiempo para acomodarse, para poder pensar de manera clara sobre estas nuevas metas. Sí. Vivimos como que sí es un botón que dice, bueno, ya reseteamos todo y se clarifica todo, pero cuando eso no pasa nos exigimos más y justo es cuando necesitamos lo contrario. Necesitamos descansar, necesitamos como centrarnos en nosotros para poder volver a organizarnos y empezar. En todo esto también hay algo de lo que se habla poco, que es el estrés post-fiesta, que vos decís, tipo, ¿por qué tendríamos estrés post la fiesta si estamos disfrutando, digamos, estamos festejando? Sí. La fiesta
en cada situación particular va a ser distinta. No para todos va a ser un momento de descanso con la familia, sino que a veces implican tensiones familiares, consumo de alcohol en exceso y desorden de los horarios. Nosotros venimos teniendo una rutina y de la nada, tipo en Navidad, Año Nuevo, aparte de que estamos a full saturados planificando toda la fiesta, después de eso es festejar y después de eso el after. Y, bueno, es una secuencia de cosas que terminan siendo estresantes para nuestro cuerpo. Y surgen emociones mezcladas como alegría, la nostalgia por cosas que capaz se terminaron etapas en el año anterior y tengo que dejar atrás esa etapa. Entonces también surgen duelos, surge tristeza mezclada con esta alegría y todo esto también va a dejar huellas en el cuerpo, van a generar cansancio y vamos a arrancar el año cansados, pero no como un defecto personal, sino como una reacción bastante lógica ante todo lo que estamos viviendo. Claro. Estaría bueno pensarlo de esta manera, que no podemos exigir cierta claridad mental a nosotros mismos, siendo que tenemos el cuerpo todavía en modo supervivencia. Justamente no es falta de motivación, sino lo que falta es un descanso y eso tampoco está mal. Sí. Entonces lo que podemos hacer es bajar estímulos, bajar exigencias, bajar comparaciones y volver un poco el cuerpo caminando, respirando, comiendo con atención, no solo por hacerlo. Hacer todas las cosas básicas de nuestra vida dándole la atención que le corresponde, como dándole ese momento y registrando cómo nos sentimos ante las cosas cotidianas que hacemos también. Justamente escuchar al cuerpo vendría siendo, ¿no? Hay algo que suele pasar en esta época que nadie dice. Llegamos a las vacaciones creyendo que vamos a estar renovados una vez terminen las mismas. Sí. Pero muchas veces eso no va a suceder. Sí. Porque justamente como decimos, no siempre son descansos, sino que a veces son como el primer momento del año donde frenamos y nos da tiempo a pensar. Claro, frenamos de verdad. Sí. Venimos de meses con exigencias, meses corriendo, cumpliendo, resolviendo, sobreviviendo a horarios en muchas ocasiones muy delimitados, y de repente aparece algo que termina siendo raro, que aparece tiempo para otras cosas. Sí. Y este tiempo para pensar, para revisar, para cuestionar las cosas que durante el año capaz pasamos por alto, nos genera también cansancio mental, porque surgen muchísimos pensamientos, muchísimas emociones mezcladas, y cuando baja ese ruido externo, sube justamente el ruido interno. El ruido, sí. Sí, es interesante pensarlo de esa manera, digamos, como el ruido. O sea, termina siendo algo que nosotros apagamos durante el año con todas nuestras rutinas, y nada, después aparece cuando hay tiempo. Sí. En este ruido mental empiezan a aparecer preguntas del estilo: ¿dónde quiero estar? ¿Esto que hago me gusta? ¿Qué pasó con tal vínculo? Todas preguntas, digamos, que dejamos de lado, de cierto modo, durante el año, y ahora aparecen. O sea, siempre estuvieron, pero digamos, en cierto modo no las estábamos teniendo en cuenta. Y eso también tiene un nombre dentro de la psicología, que podríamos llamarlo como un proceso emocional diferido, que es algo que cansa mucho porque no es un descanso pasivo, sino un proceso emocional, justamente como lo dice el nombre, que hace que muchas personas justamente se sientan raras y no encuentren explicación. La pregunta que surge es: si estoy de vacaciones, no entiendo por qué estoy tan cansado. Claro, bueno, justamente lo que venimos hablando del tiempo. La realidad es que el cuerpo va a aprovechar estos espacios para procesar todo aquello que quedó pendiente durante ese año. Es como si recién tuviéramos cierto permiso para soltar todo lo del año. Sí. Y bueno, justamente cuando soltás aparece todo eso que estaba siendo sostenido. Aparecen las emociones, los duelos chiquitos, las frustraciones, preguntas existenciales también, cuando tenemos mucho tiempo. Y todo eso se va a alojar en el cuerpo. Por eso no es raro volver de vacaciones con una sensación de agotamiento, de cansancio, de confusión o de desorientación de qué va a seguir ahora.
Claro, no porque no tengamos la fórmula para descansar bien, Ujú. sino porque por primera vez en mucho tiempo tuvimos un espacio para sentir, Sí, para sentirnos a nosotros mismos. sí, sí. Y ahí capaz, cuando el cuerpo baja todo este estrés externo, lo mejor sería como darnos un espacio para preguntarnos cómo estoy hoy, con qué cosas del año pasado me quiero quedar y qué cosas quiero dejar atrás, qué cosas tienen solución de todos estos pensamientos que aparecen en nosotros y qué de estas cosas no está en mis manos arreglar, que creo que es súper importante hacernos estas preguntas justamente para que nos surja como Claro. esta rumiación con pensamientos catastróficos y desde ahí recién hacer esta pausa y empezar a construir lo que queremos para el próximo, para este Claro, año. claro, para este año. Sí, Justamente. yo me quedé en el año pasado. Entonces aparece esto, digamos, de capaz antes de enfocarnos en qué queremos lograr este año, lo más Ujú, sano sería hacer una pregunta más enfocada en el ahora. ujú. Sí, sí. Bien. En el siguiente bloque vamos a seguir hablando de esto porque tenemos algunas herramientas que le podemos dar a la Sí. audiencia para Habíamos hecho todo lo teórico y claro, ahora por ahora tenemos ahí. que darles un poco de lo práctico para que ustedes puedan tomarse este momento de ver las metas, de planear las Sí, sí, metas sí. o revisar capaz las que ya se pusieron, las que ya hicieron para este año. Sí, sí. Pero ahora queríamos hablar un poco de una noticia. Queremos mandarles un besito a las chicas de Nutrivoces que están los martes y jueves a la De la mañana. mañana. Y que, bueno, como son también del espacio de salud, nos parece súper lindo esto de poder integrar las cosas Claro. que pasan ellas, las noticias que dan ellas, desde el lado de nutrición, pero dándoles nuestra visión más desde el lado psicológico, ¿no? Claro. Que son cosas que están obviamente muy relacionadas porque cuerpo y mente Como habíamos dicho, no podemos no hacer la podemos separarlos. separación. Ajá. Y las chicas hoy nos hablaron de una noticia de un hombre que llegó a pesar casi 200 kilos y que Claro. bajó cerca de 100. Es un montón. Es un montonazo. Sí, sí. Justamente las preguntas que por ahí aparecen en este momento es, bueno, el cómo lo hizo, Ujú. pero también el cómo mantuvo este proceso a lo largo del tiempo. Sí. Sí, Porque, digamos, es como que de cierto modo el tener ese peso implica un estilo de vida que se mantuvo durante un gran periodo de tiempo Ujú. y hay que cambiar muchas pautas de comportamiento que Sí. se van teniendo. Claro. Y algo clave que dice Daniel, que es esta persona, en la nota, en la noticia, es que el primer paso es una decisión personal, dice él textualmente. Y justamente sí, decidir es súper importante. Desde la psicología sabemos que es súper importante, pero que no alcanza solo con eso, sino que después viene lo difícil que es sostener esto. Por eso lo relacionamos también con el tema de hoy, de cómo hay que ponerse una meta y después Claro. mantenerla durante mucho tiempo. Durante el tiempo, sí, Sí. sí. Y bueno, esas frustraciones van apareciendo, digamos, en el sentido de que por ahí nosotros vemos esas metas como procesos inalcanzables, Ujú. vemos todo el proceso y decimos cómo lo vamos a mantener en el tiempo y mantener esa motivación, que de por sí, naturalmente, Ujú. orgánicamente, la motivación sube y baja. Claro, sí. Bueno, también otra cosa fundamental que remarca Daniel es que la obesidad es una enfermedad y no un problema estético, ¿no? Claro. Y Bueno, eso cambia todo. sí, Porque cuando dejamos de verlo como una falla personal, como hábitos que son no solo nuestros, ujú, también podemos verlo desde otra perspectiva y tomar decisiones distintas. sí, sí. Y bueno, la enseñanza que nos puede dejar esta noticia es justamente cómo esto que le pasó a Daniel, él tardó un montón de años en transformar su vida, no fue en un mes, no fue Claro. algo perfecto, probablemente no haya sido Claro. algo lineal que dijo, bueno, lo voy a hacer y después mantuvo la motivación siempre, Claro. mantuvo la constancia siempre, capaz tuvo un montón de altibajos, pero lo importante es como tomar la decisión y comprometerse a hacerlo para lograr su objetivo, ¿no? Bueno, lo importante, digamos, a tener en cuenta, yo creo que esto es fundamental, medio que para todos los cambios que uno quiera realizar, Ujú. es de decir
¿qué estoy haciendo hoy para ese objetivo meta? Poder hacerse esa pregunta y poder responderla con lo más mínimo que puede ser, digamos, en este caso en particular, capaz él los primeros días salgo a caminar 1 o 2 cuadras, y eso ya es un objetivo que se está cumpliendo. Sí. Bueno, en el caso de él, como es algo como una meta bastante grande, realmente es un montón. Lo felicitamos. Un logro. Pero es algo que nos sirve para ver que los cambios reales no son rápidos, que son procesos, que, bueno, él justamente en la frase final que hace en la nota lo resume perfecto, que no es hacer un deporte, sino es hacer todo un nuevo estilo de vida, ¿no? Que es lo que estabas diciendo antes. Nuevos hábitos. Hay que cambiar un montón de cosas para poder llegar a algunas metas que nos ponemos. Y eso está bien, siempre que se sea consciente de cuáles son nuestros límites y de qué capacidades tenemos para alcanzar eso. Claro. Y creemos que esto aplica a todo, por eso lo traemos también, porque no es algo que va solo en lo de salud física o salud mental, sino que va en todos nuestros proyectos, en todos nuestros vínculos de querer generar cambios y sostenerlos en el tiempo, ser responsables con las decisiones que tomamos y no tratar de arrancar súper fuerte y rendirnos si por ahí fallamos o si tenemos altibajos en el proceso, sino construir algo en el tiempo que sea necesario para nosotros. Claro, las metas son alcanzables, siempre hay que ver nomás qué ponemos nosotros en el medio, cómo lo resolvemos en el medio. Y la tolerancia a la frustración, manejarla muy bien. Sí. Así que, bueno, nos gustó mucho esta idea de las chicas de Entre Sesiones de hacer como un crossover entre los programas. Para analizarlo desde otra perspectiva también, no solo desde lo corporal. Así que probablemente sigamos haciendo esto en programas futuros, ¿no? Ahora nos vamos a una pausa y en el siguiente bloque vamos a volver, como decía Juan, con herramientas más prácticas y simples para los procesos de cambio y metas. Ya volvemos. Verano 2026. Playa, hits y tu marca sonando fuerte. Contactanos y hace que todos hablen de vos. WhatsApp 3764 72 7704. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología transforma nuestra forma de comunicarnos, aprender y trabajar. En ese escenario, los ingenieros en informática son protagonistas del cambio. En la Universidad Gastón Dachari, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Más información en ugd.edu.ar. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles, utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Volvemos con más hits, más verano y la mejor energía del 2026. Fin de espacio publicitario. Volvimos, estamos escuchando Break My Heart de Dua Lipa. Y ahora sí, vamos con las herramientas reales de qué podemos hacer con todas estas cosas que parecen que nos superan a comienzo de año. Estábamos hablando de ansiedad, de comparación, de cansancio, y capaz alguien está pensando, bueno, todo esto entiendo, pero ahora ¿qué hago con todo esto? ¿No? Sí, porque, gran pregunta. Claro, no podemos tirar el problema y dejarlos así como
Claro. sin nada. Bueno, entender, obviamente ayuda este proceso que hicimos en los bloques anteriores, sí, ayuda, pero no siempre va a alcanzar. Así que nada, en este bloque está para eso, justamente. El objetivo es darle estas herramientas reales, posibles y humanas, y no hablar de soluciones mágicas como se suelen vender para tener todo resuelto en enero. Sí. Bueno, y la primera herramienta capaz parezca como tonta, pero es como de las más importantes, que es normalizar el no estar bien. Sin patologizar un inicio lento, sin pensar que si arrancás cansado, ansioso, desmotivado, hay algo mal con vos. Claro, bueno, también no todo malestar va a ser un trastorno, que eso por ahí es algo que se piensa, Sí. pero a veces las respuestas que nosotros llevamos adelante son respuestas lógicas a un contexto que tenemos enfrente. Bueno, el problema no va a ser sentirse así, pero sí capaz que el problema termina siendo querer estar bien ahora mismo, sin el intermedio. O forzarte a sentirte bien sin dejar que la emoción te atraviese. Exactamente. Como, bueno, en el programa que hablamos con Avi de emociones, justamente hablábamos de esto de abrazar a todas las emociones, de transitar las emociones, y justamente es algo como bastante dañino esto de decir, estoy triste, no tengo que estar triste, no tengo que llorar, no me tengo que sentir mal ni cansado porque se supone que tengo todo para estar bien. No. La idea es que sí se transiten todas las emociones, que se atraviesen por ellas y que se haga todo lo necesario para vivirlas y después recién dejarlas atrás, ¿no? Claro. ¿Querés ¿Qué? aportar algo más? No. Bueno, no, de que la segunda herramienta vendría siendo pensar el año a corto plazo. Bueno, por ahí nosotros lo que pensamos es como en un calendario de bloques de 12 meses, digamos. Claro. Capaz que cambiar esta idea y empezar a pensar un poco más a corto plazo. Sí. Desde las terapias contextuales como la terapia de aceptación y compromiso se trabaja mucho con esto, que es volver al presente. No ver todo el año, no ver como para diciembre tengo que, o para las próximas vacaciones tengo que, o qué voy a hacer con mi vida en general, que eso es peor como cuando nos ponemos a ver como más de toda la vida, es medio catastrófico, ¿no? Sino ver esta semana, hoy, mañana, el próximo paso chiquito que vamos a hacer para llegar a la gran meta. Claro. Y lo que pasa cuando nosotros pensamos en 12 meses es que nuestro sistema termina por colapsar. Pero cuando pensamos a corto plazo aparece este margen de acción. Digamos, es como que nos damos tiempo también para actuar. Porque no podemos modificar lo que vamos a hacer, no sé, de acá en julio. Yo tengo mesas en julio. No puedo modificar ya lo que tengo en las mesas en julio. Puedo, no sé, ver de hoy me siento un par de horas a estudiar, a leer. Claro. Bueno, justamente eso es pensar más a corto plazo que nos dé este margen de acción. Claro. Después otra cosa muy concreta es revisar qué expectativas tenemos de acuerdo a las metas que nos ponemos. Capaz de hacer menos listas eternas, menos este año voy a cambiar todo en mi vida, voy a hacer un giro total de mi vida, sin hacernos una pregunta que sería, ¿esto es posible para mí hoy con el cuerpo y la cabeza que tengo en este momento? Claro, porque por ahí terminamos escribiendo 20 objetivos imposibles y probablemente lo más razonable sea pensar en 3 objetivos que se adecúen, digamos, a esa pregunta. Claro. Viste que ahora a comienzo de año como que está muy de moda, se ve mucho en las redes esto de hacer el vision board, que es como un pizarrón con muchas fotos de los objetivos que quiero lograr en el año. Ajá. ¿Viste? Y lo que siempre dicen las personas que como que te incitan a hacerlo es que no pongas cosas como viajar a tal país, si no tenés como cosas más básicas que eso, o si no tenés las posibilidades realmente de hacerlo, sino pensar en cosas más concretas, más que estén dentro de tus posibilidades en este momento. En este momento, claro. No para resignarnos, digamos, claro, a capaz no alcanzarlo. en un futuro sí lo puedes hacer. Exactamente, sí. pero
también, bueno, evitar de este modo cierta frustración que nos pueda generar no alcanzar ese objetivo prácticamente imposible en el momento actual. Claro, sí. Bien. Después tenemos que tener en cuenta también que la motivación no siempre aparece antes. Capaz ahora nos sentimos desganados o no le vemos mucha motivación a los objetivos que tenemos para el año, pero aparecen después cuando ya empezamos a hacer cosas y vemos que nos vamos acercando, que se va haciendo como más posible o más, lo vemos más cerca. Y son como pequeños empujoncitos que cuando hacemos el primer paso nos motiva para hacer el segundo paso y así vamos viendo resultados pequeños. Lo que tenemos que hacer dentro de todo también es regularnos antes de decidir, porque muchas de las decisiones que nosotros tomamos se dan en estados de activación muy altos, donde, no sé, tenemos ansiedad, enojo, apuro, también incluso las emociones que podríamos catalogar como positivas, felicidad extrema, digamos. Son momentos en los que no es adecuado tomar estas decisiones, entonces capaz que deberíamos esperar como a regularnos o tratar de regularnos para desde ese punto donde podemos pensar con esta claridad, podamos tomar una decisión. Sí, que no sean impulsivas, porque ahí no vamos a tener en cuenta las posibilidades que tenemos de lograr. Bueno, como habíamos dicho antes, tipo la motivación lo que hace es movernos. Las emociones lo que hacen también están preparadas justamente para que nos movamos. Pero no siempre nos dan la respuesta adecuada, incluso nublan la cognición que podemos tener o la forma que podemos analizar la situación. Sí. Y justamente esto de regular no es algo como muy sofisticado, sino que es respirar un poco más lento, capaz salir a caminar, bajar los estímulos, apagar las pantallas. También hay veces que como que nos sentimos muy saturados con tantos estímulos de las redes, de las pantallas. Hay distintos tipos de respiración, ¿no? Sí. Hay bastantes respiraciones, casi siempre por secuencias. La que traemos hoy es la 478, que se basa en inhalar por la nariz durante 4 segundos, sostener 7 segundos y exhalar más largo por la boca 8 segundos. Y lo que hace esto es activar el sistema parasimpático, que es el encargado de bajar esta ansiedad y este estrés. Claro. Entonces, capaz es bueno cuando nos ponemos a hacer como nuestra lista de metas o cuando tenemos que tomar una decisión importante, queremos hacer un cambio importante, primero relajarnos, bajar un poco todas las emociones, todos los estímulos que sentimos para después recién tomar una decisión más consciente. Sí, obviamente tenemos que tener en cuenta, no vamos a resolver toda la vida respirando, pero sí nos va a ayudar a tomar esas decisiones de manera más consciente. A no desbordarnos. Sí, exactamente. Sí. Pasamos a la siguiente. Y esta herramienta suele generar un poco de resistencia, pero es súper importante, que es usar menos redes cuando se activa la comparación. Bueno, esto un poco lo habíamos mencionado antes. No se trata de demonizar lo que son las redes sociales, sino de registrar de cierto modo, o sea, conocernos a nosotros, registrar de cierto modo lo que las redes sociales nos están generando en un punto determinado de nuestra vida. Si después de scrollear vos te sentís peor, más apurado, más insuficiente, capaz que no sea el momento como para estar observando esas otras realidades. Sí. Cuidar la salud mental también es elegir justamente qué estímulos dejamos entrar a nosotros y esto no es aislarse del resto del mundo, porque eso como que genera mucho, ¿no? Cuando no estás en las redes, sentirte que estás alejado de las otras personas. Claro. No, sí, es respetarnos a nosotros mismos, digamos, respetar nuestros tiempos, protegernos. Se puede pensar de esta manera, no tenemos que organizarnos la vida, tenemos que acompañarnos en el proceso. Sí. Y eso es algo que se puede hacer con más amabilidad, con más paciencia, con menos castigo por no llegar a lo que nos proponemos, o tal vez no en el tiempo en el que nos proponemos. Y eso, aunque parezca poco, aunque parezca tonto, es muchísimo ya poder hacer eso. Así que, bueno, nos vamos a una pausa. Vamos a escuchar musiquita
Y ya volvemos con más Entre Sesiones para dar un cierre. No se olviden de comentarnos cuáles son sus metas de este año al 3764-727704 y de participar en nuestra encuesta en la Académica 985. Ya volvemos. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dachari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Este verano 2026, hacé que te vean, te escuchen y te recuerden. Publicita con nosotros. WhatsApp 3764 72 7704. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro primer programa de Entre Sesiones, nuestro primer programa del año. Lo que queremos hacer ahora es cerrar con una mirada un poco más integradora de lo que vinimos hablando. Ya lo vamos a dejar de atosigar con temas nuevos. Sí, porque si se fijan, todos estos temas que estuvimos tocando hoy, ya sea la ansiedad, la comparación, el cansancio, las metas, todo gira en torno a lo mismo que es el tiempo. El tiempo. O más específicamente, el choque entre el tiempo interno, el nuestro, y el externo, el que se nos impone, digamos. Sí. En psicología, más técnicamente, lo que hacemos es hablar del tiempo subjetivo y del tiempo social. El social es el que nos va a marcar la cultura, que serían las edades, los plazos, lo que ya tendría que saber que querés, por ejemplo, o lo que ya tendrías que estar haciendo a tal edad. Claro. Eso de pensar que a cierta edad debería tener tal cosa, o a esta altura del año deberías haber avanzado por cierto proyecto, o que ya tendrías que saber más o menos qué querés para mañana, pasado mañana, el año que viene. Todo esto, en la mayor parte, viene desde afuera. Desde afuera, sí. Pero el tiempo subjetivo, por otro lado, es el tiempo psíquico, que es el de nuestro cuerpo, el de nuestros procesos, y que no responde a calendarios ni a las exigencias externas. Justamente responde a duelos, aprendizajes, cambios internos, maduración, cansancio acumulado, del que veníamos hablando. Y el problema aparece cuando intentamos forzar el tiempo subjetivo para que coincida con el tiempo social. Sí. Y ahí surge el problema. Nos encontramos con la ansiedad anticipatoria, la autoexigencia, el cuerpo que sentimos que colapsa como la mente. Y esto se puede ver mucho en la clínica, pero también en lo cotidiano, si prestamos atención, de cómo muchas personas no están mal, sino que están como desfasadas, están como agobiadas por el tiempo, se las ve saturadas o muy irritables también. Sí, que el mundo se les viene encima, digamos. Bueno, viven en un ritmo que no coincide del todo con su estado interno. Nuestra cabeza, digamos, lo que le pasa es que a veces está ya en el siguiente mes cuando recién está empezando entonces a muchos les habrá pasado capaz que viajan recién este mes y bueno, estuvieron todo enero planificando, pensando en febrero. Sí, o si no también en enero y febrero estar diciendo, bueno, tengo que acomodar mis horarios para que no me coincida con esto, para tener tiempo para esto, para poder seguir con esto, y también es como estar haciendo toda la agenda anticipadamente genera un poquito de ansiedad, ¿no? Lo que queremos que quede claro es que no todo proceso es productivo. Hay avances que no se ven del todo, digamos. Claro. Bueno, por ejemplo, acomodar o entender una emoción, poner límites, animarse a frenar,
empezar a escucharse. Todo esto, de cierto modo, no genera logros que, por un lado, los que nos rodean no los ven, porque Claro. es el propio entendimiento que tenemos nosotros, de nosotros mismos. Sí. Pero sí hay que aprender a tomarlos como logros, o sea, volverlos visibles, por lo menos para nosotros mismos. Ujú. Sí, sí. Tomar conciencia de ellos porque de alguna forma nos generan una organización interna. Y eso es a veces incluso más importante que los que sí se pueden ver, porque sin eso, sin tener como una organización dentro nuestro, no podemos hacer nada de lo externo, de lo que se puede ver y lo que se puede sostener. No se podría sostener nada. Y muchas veces cuando te sentís estancado, en realidad lo que estás haciendo es un proceso psíquico súper complejo de elaborar muchas cosas a nivel psicológico, que también conlleva muchísima energía y movimiento interno, que nadie lo ve, ni siquiera nosotros, Sí, sí. pero que está ahí, está pasando. Pensar lleva tiempo y gasta energía. Ujú. Bueno, entonces si trajeron metas para este año, está perfecto, está buenísimo, pero también tiene que estar la pregunta de, ¿estas metas representan mi momento actual? Claro. También preguntarse si están alineadas con nuestro deseo o con las presiones externas, que es un poco lo que estaba diciendo hoy, ¿no? De que por ahí nos movemos como al ritmo de todo el resto del mundo y cuando nos ponemos a pensar un poco decimos, esto capaz no es algo que yo quiero hacer. Lo estoy haciendo porque Por hay una inercia. exigencia, claro, por inercia. Y también, si las pienso desde la exigencia, las pienso desde el cuidado. Esto de poner metas que capaz son necesarias, por ejemplo, esto de hacer algún tipo de actividad física, ¿no? Ujú. Es algo necesario, es necesario el movimiento, es necesario hacer una actividad y lo tengo que pensar, aparte de exigirme hacerlo, desde el cuidado de decir, bueno, es algo que me gusta hacer, es algo que quiero hacer o que Sí, me sí, siento sí. feliz haciéndolo, como buscar un balance entre lo que tengo que hacer y lo que me gusta o lo que me hace bien a nivel psíquico, Claro. de alguna forma. Claro, claro. Bueno, justamente lo vimos a lo largo del programa. Un objetivo que no contempla el cuerpo termina siendo otra fuente de estrés. Ujú. Si nosotros al proponernos empezar el gimnasio todos los días que tenemos que ir al gimnasio, no sé, decimos, no estoy levantando el suficiente peso todavía, y bueno, llevas 2 días. Ujú, claro. Va a terminar siendo otra fuente de estrés a la que no nos estamos adaptando de una manera correcta. Por más que hacer ejercicio sea bueno, no nos está generando un perjuicio más Sí. que Sí, sí. ayudarnos. Sí. Pero también está esto de lo que hablábamos hoy con la noticia, ¿viste? De como no exigirnos al comienzo con un montón de cosas. Por Sí, ejemplo, sí. decir, bueno, voy a empezar el gimnasio ahora, pero no voy a ir todos los días. Claro. Voy a ir 3 días a la semana, 2 días a la semana. Eso ya es un montón porque ya empezaste. Después cuando creas el hábito, vas viendo tus horarios, vas sumando más tiempo y lo vas Te vas haciendo. organizando en función a también cómo te va respondiendo tu cuerpo. También. Porque uno también tiene que conocerse. Si nunca fuiste al gimnasio, también tenés que conocerte cómo respondes ante esa nueva demanda, que si bien termina siendo saludable, pero bueno, es una nueva demanda que uno le pone. Sí, totalmente. Y el crecimiento real no pasa bajo una amenaza interna de tenés que hacer esto, sino cuando encontramos un tipo de seguridad en lo que pensamos y en lo que organizamos internamente. Así que esperamos que el mensaje que les haya quedado de todo lo que hablamos en el programa sea que no están atrasados, sino que están en un proceso propio y eso también cuenta. Claro. Hay que aprender a validarse a uno mismo también. Ajá. Sí. Bien, ¿te parece ahora si vemos qué nos respondieron en las redes? Vamos Como a para- ver qué respondieron a la consigna. Están todavía a tiempo de responder Súper rápido. súper rápido. Pero bueno, Bueno, la pregunta que habíamos puesto en redes era ¿cómo arrancaste este año? Y las opciones eran motivado y con energía, ansioso con la cabeza a mil, cansado, sin ganas o medio perdido. Y tenemos empate, doble empate. a ver. Las que más porcentajes sacaron son motivados y con energía y ansiosos. Ansioso. Sí. Bueno, eso responde a lo que veníamos hablando justamente. Ujú, La ujú. motivación que uno siente cuando empieza un año
con todo esto que queremos empezar, queremos hacer, queremos cambiar. Y por otro lado, las ansiedades también que eso genera, ¿no? Sí, sí. Y después tenemos otro empate con las que menos sacaron, que son cansados y medio perdidos. Medio perdido con un ojo. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Y vos, Juan, ¿cómo empezaste tu año? Medio perdido, si me ven con un ojo, justamente. No, bien, digamos, es como... O sea, la verdad estoy como muy conforme con el inicio de este año, habiendo terminado de cursar la carrera el año pasado. Ajá. Y nada, tipo ahora empezar a plantearse cómo seguir con el nuevo proceso. Por ahí el tema también de empezar acá en la radio fue algo que me motivó bastante. Ujú. Y nada, tipo es como en todo ese proceso la verdad que fue muy ameno este comienzo de año. Sí, qué bueno, me alegro mucho. ¿Vos? También un poco ansiosa. Creo yo que por todo lo nuevo, porque bueno, justamente como decías, esto de haber terminado de cursar la carrera, siento que es como algo súper importante porque era algo que nos organizaba los últimos 5 años de nuestra vida. Sí, sí, sí. Teníamos como una rutina, estábamos súper organizados por eso y ahora de repente es como salir a Sí, otras ya cosas. no tenemos la seguridad de que nos van a dar un horario de 7 Claro. de la mañana a 12 del mediodía, historia de la psicología. Claro. No sé. Y entonces es empezar a ver con qué rellenamos esos espacios, qué otras cosas hacemos, cuáles son las nuevas metas para este año, ¿no es cierto? Entonces sí es como un cambio que no es un cambio que nosotros los ponemos, sino que es un cambio que se da como naturalmente y al que Sí, nos sí. tenemos que adaptar y es bastante grande, ¿no? Entonces... No solo rellenar espacios, digamos, como si fuesen espacios vacíos a llenar, sino que también escuchar, aprender o saber qué queremos hacer en ese tiempo. Capaz es aprovechar ese tiempo para pensar en lo que nos gustaría para el próximo año. Claro, sí, sí. Y bueno, ¿y qué metas tenés para este año? ¿Hiciste tu listita o todavía no? Yo tengo para este año una meta, capaz que a muchos les va a parecer muy simple, pero como el año pasado empecé a andar en bicicleta por la costanera, ver a la gente que está andando en kayak por el río es algo como que me llamó la atención. Entonces, como una meta muy simple, o por lo menos como para empezar el año, se me ocurrió tomar algunas clases de remo en el río, justamente. Ujú. Se me hace como que es una actividad como muy natural, muy de relajación, de contemplar, no sé. Ujú. Entonces creo que capaz si lo hago ahora a comienzo de año va a ser como pertinente, no sé. Sí, me ¿Vos? gusta mucho. ¿Vos, Flor? Yo tengo varias metas. Algunas de las que me propuse fue, bueno, empezar a leer más, pero cosas por gusto, porque últimamente venía leyendo como muchas cosas de la facultad más que nada y dejé mucho este hábito de la lectura, que es algo que me gusta mucho. También como dedicarme más a otros hobbies que tengo, como el piano, por ejemplo, o comenzar a aprender nuevos idiomas, que es algo que me interesa mucho. Y bueno, principalmente todo lo primero que me atraviesa en la cabeza cuando me haces esta pregunta son cosas que tienen que ver con hobbies, Ajá. pero el principal es Bueno, recibirme en realidad. Claro, pero por ahí Este es como año. que los hobbies, en el proceso de estudiar una carrera, es como que terminan quedando en un segundo plano. Eso es verdad, sí, sí. Entonces es como que ahora que aparece más esta cantidad de tiempo de que no tenés que cursar, capaz que es lo que te motiva a pensar ahora sí en hobbies. Ujú. Sí, sí. Y creo que esta también puede ser una invitación para todos los que nos están escuchando, todos los chicos del Dacheri que están cursando sus respectivas carreras, más allá del tiempo que les lleve estar en las carreras, siempre buscarse un huequito, buscarse un lugar para hacer algo Sí, que sí, les sí. guste, que capaz todo en el resto de su vida es bastante monótono o lo tienen que hacer por obligación porque... por más que les guste la carrera, como que tienen que cumplir un horario, tienen cosas que tienen que hacer por demandas exteriores, pero Sí, está sí. bueno que se busquen como un espacio para ponerse metas o ponerse objetivos que vayan por el lado del deseo y del decir... Del gusto, Ajá. del disfrute, digamos, de Sí, de esto estar quiero con hacer. una actividad que te haga sentir, no sé, tranquilo. Ajá, porque me hace bien, porque me conecta conmigo Sí, sí, sí. mismo, porque Sí, me hace pueden. conocer otras personas también. Claro, claro. Sí. Bueno, eso es súper valioso.
e incluso tiene como una sinergia para cuando uno vuelve a estudiar, se ve como, o sea, potenciado, van a notar como el cambio en su rendimiento académico, en su rendimiento de entender los temas. Todo esto se ve, digamos, potenciado si uno también tiene un balance. Sí. Bueno, y bueno, como ya hicimos una tradición entre sesiones, antes de despedirnos queríamos compartir una frase. Esta vez trajimos a Viktor Frankl, que si no lo conocen, psicólogo, bueno, médico, psiquiatra, de la época de la Segunda Guerra Mundial, estuvo en campos de concentración, él era judío, sobrevivió a los campos de concentración, y bueno, en todo ese proceso escribió... Bastante difícil su historia, ¿no? Sí. Bueno, y una frase que escribió fue: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Exactamente, eso viene de la mano justamente de lo que él vivió, ¿no? Bueno, sentimos que esta frase resume mucho todo lo que hablamos hoy, justamente porque hay cosas del año que no vamos a poder controlar, no podemos controlar los tiempos del mundo, las exigencias externas, ni todo lo que nos toca vivir, pero por otro lado sí podemos controlar lo que nosotros o de la manera que nosotros vamos a afrontar todo este mundo, estas exigencias, o lo externo, lo que viene de afuera. Sí. Entonces lo que sí podemos elegir es cómo pararnos frente a eso y hacerlo con más amabilidad con nosotros mismos, con menos comparación, con más escucha de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones, y con expectativas que sean más humanas también. Exactamente, ¿no? Sí. Así que buenísimo, estamos muy agradecidos de aquellos que estuvieron participando tanto de la encuesta y de haber estado presentes en este primer programa del año. Sí. Un besito para nuestras amigas Mili y Ari, que nos estaban escuchando y escribiendo, las queremos. Y sí, gracias a todos por estar del otro lado. Este año tenemos una modificación. El año pasado estuvimos solo los martes en Entre Sesiones, de 4 a 6. Y este año vamos a estar martes y jueves, así que... De 4 a 6 también. De 4 a 6, así que nos vamos a ver enseguida en esta semana. Sí. Probablemente ya con Abby vamos a estar los tres. Y vamos a traer muchísima más información para compartirles y para bajar la psicología a la vida cotidiana. Así que los esperamos el jueves. De 4 a 6. Ajá. Esto fue Entre Sesiones y nos encontramos la próxima. Chau.